Son ya varias universidades del mundo las que han venido publicando estudios donde se concluye que las personas de derecha son más manipulables, más miedosas y menos inteligentes que las de izquierdas. Un estudio realizado en Canadá a más de 15.000 sujetos durante 50 años concluyó que las personas con ideas conservadoras eran menos inteligentes que las personas con ideas progresistas. Para llegar a esta conclusión, los autores midieron la inteligencia innata de los participantes cuando eran niños e hicieron un seguimiento de sus ideas políticas en la etapa adulta décadas después, encontrando una correlación entre la baja inteligencia y las ideas conservadoras. Según este estudio, no es el nivel educativo lo que hace que una persona sea de izquierdas o de derechas, sino la inteligencia. No hay que confundir, por lo tanto, inteligencia con nivel de estudios. Los autores afirman que es posible que esto ocurra de este modo porque las personas derechistas se sienten más seguras votando a tendencias conservadoras, estando incluso dispuestas a sacrificar derechos o libertades a cambio de cierta seguridad. Por ello, quienes eran menos inteligentes tenían más ideas racistas u homófobas, ya que pueden llegar a ver a los extranjeros u homosexuales como algo que puede perturbar el orden social actual. Esta idea de seguridad es la que tiene relación con la baja inteligencia y además se relaciona con otro estudio de la Universidad de California, en Estados Unidos, que afirma que las personas derechistas tienden a ser más miedosas que aquellas que votan por la izquierda. Esto podría explicar por qué los partidos políticos derechistas siempre utilizan el miedo como arma para movilizar a sus votantes con ayuda de los grandes medios de comunicación y del poder económico para evitar que se produzcan cambios en los países, perpetuándose en el poder. A causa de ello, en campañas electorales de todo el mundo, los partidos derechistas siempre usan exactamente las mismas campañas de miedo en todos los países, azuzando el fantasma de Venezuela u otras ideas, basándose en la escuela psicológica conductista mediante técnicas de condicionamiento o, mejor dicho, de manipulación. Si López Obrador gana, habrá devaluación y crisis. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo o muerte! López Obrador, un peligro para México. López Obrador es un peligro para México. Nuestro futuro tiene dos caras. Una, la del peligro. López Obrador va a endeudar a México. Los intereses que pago van a subir y no los voy a poder pagar. Voy a perder mi patrimonio como lo perdieron mis papás. Son lo mismo. Así como Chávez destruyó la economía venezolana, Ollanta destruirá la economía peruana que ha estado creciendo. Ollanta chavismo es un peligro para Perú. Tic, tac, tic, Tac, tic, tac, tic, tac. La derecha, como acaban de ver, utiliza en todos los países las mismas estrategias de uso del miedo para evitar que los países cambien, sabiendo que buena parte de la población es susceptible de dejarse llevar por ese miedo. Y todo ello lo llevan a cabo mediante prácticas de marketing político para encontrar la mejor manera de manipular a los votantes y que se dejen llevar por el miedo a la hora de emitir su voto. Unos empresarios se entrevistaron con una persona de alta jerarquía que simpatiza con Andrés Manuel. Y este hombre les dijo, les preguntó que si ellos verdaderamente creían en todas estas fábulas del populismo, de que es Hugo Chávez y que es Evo Morales y que va a ser Fidel Castro y que se comen niños crudos en la mañana y todo eso, ¿sí? Y los empresarios se franquearon y dijeron, no, nosotros no creemos en eso, nosotros damos dinero para que eso se difunda. Y se quedó asombrado. Bueno, entonces, ¿cuál es el conflicto con Andrés Manuel? Mire, nosotros tenemos tratos especiales que nos han permitido diferir el pago del impuesto sobre la renta durante décadas. Sabemos que si llega Andrés Manuel vamos a tener que empezar a pagar el impuesto sobre la renta. Pero, si se utilizan técnicas de manipulación mediante el miedo para dirigir el voto hacia los partidos derechistas con ayuda de los grandes medios de comunicación, entonces, ¿la gente vota libremente? La respuesta es muy simple. El uso del miedo como arma político-mediática para cambiar las tendencias políticas de la población implica eliminar la racionalidad de cualquier proceso electoral y, por lo tanto, se elimina la libertad. Es por ello que buena parte de las llamadas democracias representativas occidentales son una farsa, más parecidas a una dictadura perfecta que a una democracia real, ya que cada vez que un partido contrario a los intereses de la élite tiene posibilidades de ganar, lanzan toda clase de campañas sucias mediáticas en contra de ellos con el fin de infundir miedo en la ciudadanía e impedir el cambio. Todo esto se puede relacionar con la teoría de los 3 cerebros de Paul MacLean, la cual establece que en el hombre hay 3 tipos de cerebros o regiones cerebrales que han ido evolucionando a lo largo de la existencia de los seres vivos. Los seres humanos poseemos el cerebro reptil, el límbico y el neocórtex.
El cerebro reptil es el encargado de la supervivencia inmediata y las funciones básicas como la respiración, la digestión o la frecuencia cardíaca. El cerebro límbico o mameliano es aquel que se encarga de las emociones, del placer y del displacer. El neocórtex, por último, es el resultado de la evolución más reciente de nuestro cerebro y es aquel que nos dota de racionalidad. Pues bien, mediante todas esas campañas donde usan el odio y el miedo para dirigir el voto de la gente hacia ideas conservadoras, se produciría una inactivación del neocórtex y una activación del cerebro límbico. Dicho de otro modo, es una técnica de manipulación consistente en provocar que la gente vote con las regiones primitivas del cerebro activas en lugar de votar racionalmente. La gente vota en base a emociones de odio, ira o miedo, en lugar de discernir racionalmente su voto y darse cuenta de que está siendo manipulada por los medios. Lo que buscan hacer con usted es que usted deje de tener neocórtex y se vuelva a este cerebro, que es un cerebro que no razona, que es un cerebro que no discierne, que es un cerebro que no planifica, que es un cerebro que solamente responde con el odio, con la emoción, con la respuesta introspectiva. A eso es a lo que buscan aludir, a eso es a lo que buscan tocar. Ese es el cerebro que ellos buscan desarrollar cuando intentan todas estas estrategias de guerra psicológica. Por eso es tan peligroso, porque tratan de dejar de hacer, de que no seamos humanos y volvamos a una etapa anterior de nuestro desarrollo. Por ejemplo, en México, en medio de la campaña electoral del año 2018, aparecieron por las carreteras de todo el país autobuses llenos de anuncios de una supuesta serie llamada El populismo en América Latina, en cuya imagen aparecían líderes izquierdistas populares de Hispanoamérica al lado del por entonces candidato izquierdista a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador. Nadie sabía dónde iba a emitirse la serie, ni cuándo, ni quién la había financiado, pero los miles de autobuses con su publicidad recorrieron todo el país por una semana. Pues bien, tras las elecciones, donde resultó electo López Obrador, se desveló que la serie ni siquiera existía y que todo era parte de una campaña de miedo financiada por la constructora española OHL y otras grandes empresas para evitar que López Obrador ganara la presidencia. OHL es una empresa española de la construcción ligada a enormes casos de corrupción en España, México o Colombia, entre otros. López Obrador había acusado a la constructora de corrupción y avisó que, si resultaba electo, no iba a permitir ese tipo de prácticas, por lo que desde el poder económico decidieron financiar esa campaña sucia contra López Obrador. Todo esto lo hicieron utilizando el condicionamiento de la Escuela de Psicología Conductista para manipular a la gente, induciendo miedo en el votante para tratar de cambiar su voto. En el experimento del fisiólogo ruso Pavlov, el experimentador servía un plato de comida a un perro, lo cual obviamente hacía salivar al perro. Pavlov decidió dar la comida al perro al mismo tiempo que hacía sonar una campana. Tras varios días repitiendo lo mismo, el experimentador decidió hacer sonar únicamente la campana, sin dar comida al perro. A pesar de no estar presente el plato de comida, el perro comenzó a salivar. De este modo, Pavlov había convertido un estímulo neutro, como era el sonido de la campana, en un estímulo condicionado que provocaba una respuesta condicionada en el perro, es decir, la salivación. A esto se le denominó condicionamiento clásico. Más tarde, el psicólogo Skinner desarrolló el condicionamiento operante, que posee algunas diferencias con respecto al clásico y está basado en refuerzos y castigos. Con la campaña de los autobuses de OHL se estaba haciendo algo muy similar con los ciudadanos. Al poner la imagen de López Obrador al lado de la imagen de Chávez, sobre el cual los medios de comunicación se encargaron de infundir miedo durante 2 décadas, estaban intentando que la gente vinculara a Obrador con Venezuela, un país que en esos momentos estaba viviendo una crisis económica, y con ello hacían que la gente vinculara a Obrador con una posible crisis. Igual que el perro de Pavlov vinculaba el sonido de la campana a la comida y salivaba aunque la comida no estuviera presente, los ciudadanos vincularían la imagen de López Obrador a Venezuela y su crisis económica, provocando un sentimiento de odio, miedo e ira, con el cual pretendían que votara la gente. Este tipo de condicionamiento pertenece a la escuela de psicología conductista, una de las más apegadas al método científico. Debido a su eficacia, es utilizada a diario en los medios de comunicación para dirigir a las masas hacia opciones derechistas que benefician los intereses de la minoría, aunque también lo usan a diario con fines económicos mediante marketing. Definitivamente, quien conoce el funcionamiento del cerebro puede manipular a las masas. Todo esto es demasiado peligroso, pues está dando como resultado el resurgimiento de la ultraderecha, la cual ha descubierto que mediante la difusión de noticias falsas son capaces de generar odio y miedo y controlar así a una parte importante de la población.
Generalmente detrás de estas campañas de miedo en todos los países se escondían dos publicistas llamados los reyes de la guerra sucia. Uno de ellos es el publicista y psicólogo venezolano Juan José Rendón, un personaje siniestro ligado al narcotráfico en Colombia, que incluso admite que usa el rumor y las noticias falsas para destruir a adversarios políticos. JJ Rendón es el cerebro de la propaganda negra y la guerra sucia, un difamador profesional. Y conozco algunas herramientas como el rumor, que no lo niego. Entonces sí usas el rumor. No, pero por supuesto. Sembrar el rumor, pero por supuesto, contra el oponente. Claro, resulta que el rumor es un medio tal cual, igual, equivalente, incluso mejor que este que estamos usando en este momento. La única diferencia es que esto tú puedes desenchufarlo y el rumor no. Entonces el temor que haya que alguien sepa o maneje esa herramienta es terrible, pues bueno, ¿y cómo controlamos eso? El psicólogo Juan José Rendón fue contratado por la derecha argentina, colombiana, venezolana y mexicana, entre otras, para diseñar campañas sucias usando estrategias de manipulación. El otro publicista es el español Antonio Solá, contratado por partidos derechistas de todo el mundo para generar polarización social y sembrar miedo contra el oponente mediante el uso de noticias falsas y mensajes repetitivos con ayuda mediática. Solá trabaja para partidos derechistas en decenas de países, entre ellos España, México o Estados Unidos, donde es contratado por el Partido Republicano. Detrás de estos publicistas se esconden intereses privados de multinacionales y bancos que actúan en contra del interés común.